técnica diseño sismo resistente y docente asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con ustedes, entonces, el ingeniero Marcos Ingman. Muchas gracias por la presentación. Creo que tiene que apagar su micro, ingeniero. Ya. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los asistentes. No sé si alguien me puede confirmar que esté escuchándose bien y viéndose la presentación. Sí, se escucha muy bien, Marcos. Se escucha muy bien. Ya, listo, gracias. Bueno, espero que todos los presentes estén bien de salud, que es la primera pregunta que se hace en estas épocas, y se sigan cuidando porque tenemos que terminar con este asunto de la pandemia y depende casi exclusivamente de nosotros. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación de la norma peruana de aislamiento sísmico, la E031, que es, digamos, una de las últimas normas en salir, desde el año pasado, del 2019, y rige todo el diseño de elementos que están protegidos contra sismos con aisladores en la base. Yo tuve la oportunidad de participar en el comité que desarrolló esta norma, que fue presidido por el ingeniero Carlos Casabón, y fueron como 4 años de trabajo, bastante bueno, no sé si es muy intenso, porque nos reuníamos una vez a la semana o algo más, pero 4 años de trabajo para sacar la norma, y creo que es una norma bastante completa, y ahora que vayamos revisándola más o menos a detalle, vamos a ver que facilita las cosas y que ha permitido, digamos, el avance ordenado de este tipo de edificaciones, y vamos a hablar de las ventajas de esta tecnología. El comité está formado por varias instituciones: Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, Colegio de Ingenieros, CAPECO, las universidades donde enseñan Ingeniería Estructural, las principales, la Universidad Nacional de Ingeniería y la PUC, y bueno, también el SISMIT, que es que es asociado a la Universidad de Ingeniería, y también se invitaron a participar a empresas con cierta experiencia en diseño de edificios con aislamiento sísmico, como la empresa de la que yo formo parte, que es Prisma Ingeniería, Gallegos Casabón Arango Quesada, que también tienen varios proyectos con aislamiento en la base y también aportaron su amplia experiencia, y a un proveedor, que es CDB, que también hace ingeniería y también tiene personal muy capaz en ingeniería, que también aportó bastante a la norma. El enfoque convencional en todas partes del mundo, no solamente en el Perú o en los países subdesarrollados o los países no tan ricos, en todas partes del mundo el enfoque convencional de la ingeniería sismo-resistente es la que ven en este gráfico. El sismo es muy potente, y la resistencia a la que se le da a la estructura para resistir a este gran gigante que quiere destruir el edificio es entre la cuarta y la sexta parte de lo que estimamos que este gigante le va a meter de fuerza al edificio. Entonces, ¿estamos defendiendo el edificio o estamos protegiendo el edificio? Sí, lo que pide la norma es que el edificio no se caiga y no haya daños a la gente, no hay heridos, no haya muertos. Pero el diseño convencional acepta daño, y por eso esa gran diferencia que ven acá. Y repito, es un
enfoque mundial. ¿Por qué? Porque los sismos son poco frecuentes y son demasiado fuertes, los sismos fuertes. Y dotar a una edificación de la resistencia requerida para resistir un sismo muy severo que viene una vez cada 1500 años, una vez cada 500 años ya para que sea el sismo de diseño, es demasiado caro. Y eso ¿cómo se llama? Lo podemos ilustrar en este pequeño calculito. Tenemos un hospital, en este caso es el hospital de empleo, es un ejemplo. Y como es un hospital, es una edificación esencial. Y una edificación esencial, la norma dice que debe resistir el terremoto más grande manteniéndose operativo, no sin caerse, sino manteniéndose operativo. Y para eso la norma de diseño sismo resistente dice, aumenta la carga que tú estimas que le llega al edificio en 1.5. Es decir, 50% más de carga. Con eso lo diseñas y eso debería ser suficiente para que el edificio se mantenga operativo luego de un sismo. Pero no nos dice nada del famoso factor de reducción, el R, con el que bajamos la carga para que sea económicamente factible diseñar ese edificio. Y ese R es aceptar daño. Así apliquemos el U de 1.5 con el R de 6. Tenemos una reducción a la cuarta parte del cortante elástico que nosotros pensamos que le va a llegar al edificio, lo reducimos entre 4, a pesar del U igual a 1.5. Entonces, si nosotros pensamos que al edificio le llega 0.80 de su peso, lo diseñamos para 0.20 de su peso, seguimos aceptando daño. Y eso es aceptado, porque si no sería demasiado caro diseñar este edificio en forma convencional. Pero las tecnologías de protección sísmica están permitiendo, y eso es lo que vamos a ver más adelante, hacer por un monto, digamos, casi igual al del edificio convencional, un edificio que realmente cumpla con estos requisitos, que realmente resista el edificio manteniéndose operativo. ¿Y cómo se han desarrollado tanto estas tecnologías? Porque es claro que es mejor prevenir que lamentar. Es mejor gastar un poquito para que el terremoto sea mejor resistido que gastar un montón después de que viene el terremoto. Y además con todos los problemas que se generan y aceptando que la norma es perfecta y evita colapsos y evita daños en la gente. ¿No? Bueno, ahí empiezan también a entrar los seguros, porque si no tienes seguro para sismo, no solo pierdes la inversión de tu vida, ¿no? Y como les digo, y vamos a ver más adelante, con estas tecnologías, por una inversión bastante pequeña, puedes proteger realmente un edificio, sus contenidos, su operatividad, todo. Además, lo que pide la norma para edificios esenciales, principalmente para hospitales, es que luego de un gran terremoto el hospital sea operativo. Y en estas fotos que ven acá, el hospital prácticamente tiene realmente poco daño estructural, y un poco de daño no estructural, pero daño estructural prácticamente no tiene. Este edificio se puede reparar, se puede volver a poner operativo, pero en este momento no está operativo. Después del temblor se han caído tabiques, se han dañado equipos, entonces no está operativo, a pesar de que el daño estructural ha sido bajo. Entonces, puede haber poco daño estructural, pero pérdida de funcionalidad, y eso tampoco se quiere en hospitales. ¿Quién atendería la emergencia? ¿Dónde se atendería la emergencia? Algunos números de pérdidas en terremotos en la última década. En Nueva Zelanda, el terremoto destruyó tremendamente la ciudad de Christchurch, que queda sobre una falla. 40.000 millones en pérdida de infraestructura, y que significa más o menos el 28% del PBI. En Japón, que es un país rico, a pesar de los 309.000 millones en pérdidas, solo representó el 6% del PBI.
En Chile, 18.000 millones en pérdidas, 18% del PBI. Y miren Haití, ¿no? 14.000 millones en pérdidas, pero 2 veces el 200% del PBI en pérdidas. Entonces, son temas que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, que probablemente lo que estemos haciendo ahora no sea realmente lo mejor, ¿no? Y entonces aparecen estas tecnologías de las que vamos a hablar. El secretario, en ese momento secretario de las Naciones Unidas, dijo esto en una entrevista en el periódico en Chile, después de en marzo del 2015. Invertir en reducir el riesgo de desastres es mucho más inteligente y mucho más barato, menos caro, que gastar después una cantidad millonaria en la reconstrucción. Sin prevenir. Y Arup, que es una de las empresas más grandes de ingeniería del mundo, que tiene también un área muy importante de ingeniería estructural, generó este rating que se llama el rating de resiliencia, donde se califica a los edificios según la resiliencia que ahorita vamos a indicar qué es. Creemos que es el momento de cambiar nuestro pensamiento sobre los objetivos del diseño sismoresistente y prepararnos para la sociedad moderna. En parte porque ahora es posible obtener mucho mejor resiliencia con un costo adicional mínimo. ¿Por qué? ¿Qué es la resiliencia? En psicología, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. También se utiliza para una sociedad resiliente es una que ha pasado por un gran trauma y ha salido bien. Ahorita vamos a tener que ser resilientes para soportar o para salir bien parados o más o menos bien parados, porque bien parados no vamos a salir de esta pandemia y recuperarnos lo antes posible. Y para un edificio resiliente es uno que soporta un gran trauma de una manera poco traumática, ¿no? Que logra soportar un gran trauma, y el gran trauma en este caso sería un gran terremoto. Entonces lo que ha hecho Arup es generar un ranking así similar al que usamos para decir si un edificio es ecológico o no. Y con este ranking propone, todavía no está muy aplicado en el mundo, evaluar qué tan resiliente es un edificio, y eso puede ser obviamente una ventaja, ¿cómo se llama? Un factor para decidir una compra de un departamento o algunas de esas cosas, si este índice se vuelve popular y se hace global. ¿Cómo se logran edificios resilientes? Es decir, que soporten un gran trauma bien, es decir, que soporten un gran terremoto sin mucho daño o con un daño que sea fácil de reparar y que vuelva a estar en operatividad lo más pronto posible. Entiendo que hay opiniones sobre esto, pero nosotros pensamos que la mejor manera de lograr un edificio resiliente, un edificio que tenga buen comportamiento ante sismos y a un costo bastante cercano al costo del edificio convencional, es decir, a bien poco costo, es con aislamiento sísmico. Aquí la gráfica de la casa sostenida en globos es el ideal del aislamiento sísmico. La casa está totalmente separada del piso, por lo tanto, venga el cataclismo que venga, esa casa no se va a enterar. No le va a llegar la energía y por lo tanto no va a sufrir nada y va a quedar perfectamente bien. Eso en la realidad, bueno, obviamente entienden que no es posible, es
ese aislamiento, esa separación de la casa del suelo, se logra con diferentes dispositivos que se ponen entre el suelo que se mueve y el edificio aislado. En un gráfico ingenieril, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está reduciendo tremendamente la demanda que el sismo ejerce sobre el edificio. ¿Y cómo? Para los tipos de terremotos que tenemos en el Perú y en gran parte del mundo, hay algunos que vamos a tocar más adelante donde el aislamiento probablemente no sea buena idea, pero para los sismos que tenemos en gran parte del mundo y en Perú, en Chile, los edificios que son más rígidos, que tienen periodo de vibración más corto, amplifican mucho más el sismo. Y los edificios que son más flexibles, que tienen periodos de vibración más largos, amplifican mucho menos el sismo. Entonces lo que se hace con el aislamiento es digamos que el periodo fundamental del edificio sería generado por esta interfaz de aislamiento. Y lo que se hace es agarrar un edificio rígido y con esa interfaz de aislamiento que es muy flexible lateralmente, aumentas fuertemente el periodo. Y de esta manera bajas tremendamente la energía que el sismo le mete al edificio. Y eso se ve en este gráfico, que es un gráfico, un espectro típico del sismo peruano. Una línea de tiempo de cómo se ha desarrollado la tecnología del aislamiento sísmico. Históricamente se tiene un edificio histórico en Irán, la tumba de Ciro, que de alguna manera tiene algún tipo de aislamiento sísmico. El primero, en la época moderna, se hizo en Yugoslavia y los aisladores son los que se ven al costado del edificio que está arriba. Este es el primer edificio aislado en Yugoslavia. Estos son los aisladores que son prácticamente de caucho y por la carga vertical se ve cómo se inflan. En el 74, el doctor Bill Robinson en Nueva Zelanda empezó a desarrollar los aisladores de caucho con acero y con núcleo de plomo. En vez de usar solo caucho como el que empezó probablemente en Yugoslavia, hizo como una milhoja de caucho con acero. Entonces este acero, al estar vulcanizado con el caucho, impide que se hinche el aislador cuando lo sometes a carga vertical alta y le da mucha resistencia a carga vertical. Pero el caucho, las capas de caucho que tiene, mantienen la flexibilidad ante cargas horizontales. En 74, el doctor Robinson inventó este tipo de aisladores y la foto que se muestra al costado es el doctor Robinson haciendo ensayos de los primeros aisladores que había desarrollado. De este desarrollo proviene la empresa Robinson Seismic. El doctor Robinson, bueno, ya falleció, pero su empresa sigue trabajando y sigue produciendo muy buenos aisladores de caucho con núcleo plomo. En Estados Unidos, en Japón, el primer edificio aislado de 1982, en Estados Unidos de 1985, en Chile de 1992. En Perú, el primer edificio, que creo que es un edificio en la sede de la UPC en Chorrillos. El primer edificio aislado en el Perú es del 2012, 20 años después de Chile. Bueno, ya Chile tenía como 100 edificios aislados cuando en el Perú se hizo el primero. Y bueno, y de ahí el avance ha sido fuerte, hay bastantes edificios aislados como vamos a ver más adelante. Y el 2019 llegamos a tener nuestra norma de diseño de edificios con aislamiento sísmico.
Antecedentes de esta norma, ya en el 2014 que empezamos a trabajar la nueva versión de la norma 030, se estaban haciendo, ya se había hecho el 2012 que mostré hace un rato. Entonces ya había la necesidad de hablar algo en la norma de diseño sismoresistente sobre aislamiento y disipación de energía. Habían ingenieros que ya querían diseñar con estas tecnologías, llegaban los proyectos a la municipalidad y en la municipalidad no los podían aprobar porque no había normas. Entonces, como hacer una norma demora, lo que hicimos fue en la norma 030 generar una adenda, y en la adenda decía que se puede hacer edificios con aislamiento sísmico y con disipación de energía. Y para eso, como no tenemos norma, hay que usar las normas de Estados Unidos, la ASC, pero con la sismología de la zona en que se vaya a construir el edificio. Con esto ya permitimos que ingenieros o clientes o gente que quería hacer edificios con aislamiento de la base no tuviera, digamos, problemas para presentar el proyecto en la municipalidad. Desempeño de edificios aislados y de base fija. En un sismo leve, ambos tienen que estar sin daño estructural, tanto el aislado como el de base fija, y ambos deberían estar sin daño en el contenido y sin daño en elementos no estructurales ni nada. Pues un sismo de los que sentimos bastante seguido y normalmente no pasa nada, ni en aislados ni en base fija. En un sismo moderado, probablemente tampoco haya daño estructural en un edificio aislado ni en una base fija, pero sí haya daño en el contenido y daño no estructural en un edificio de base fija. En el sismo severo, solamente los aislados van a quedar sin daño, si están bien diseñados, obviamente. Un edificio de base fija no va a tener daño de todas maneras, porque ahí está el factor R en un sismo severo, y daño estructural y daño en el contenido. Entonces el desempeño realmente se hace notar la diferencia de desempeño para sismos muy fuertes, para sismos severos. Es decir, si llamamos al sismo leve un sismo con periodo de retorno de 100 años, no va a tener ningún daño el edificio aislado. Para periodos de retorno pasivos más severos, 435 y 1000 años, tampoco va a tener ningún daño. Y para el sismo máximo creíble, así se le llama, que tiene un periodo de retorno de 2500 años, 2% de probabilidad de ocurrir en la vida útil de un edificio. El edificio va a tener muy poco daño o daño imperceptible, va a mantenerse operativo, el edificio aislado va a mantenerse operativo, va a tener muy poco daño o daño imperceptible, y lo que no puede sufrir ningún daño es el sistema de aislamiento, los dispositivos de aislamiento. Y a ese desempeño es al que nos lleva la norma 031 que vamos a tratar ahora, que dice, es decir, da como sismo de diseño el sismo de 2435 años de periodo de retorno. Y así con todo, el sismo de diseño de los edificios convencionales, según la norma 030, es el de 475 años de periodo de retorno, mientras que el sismo de diseño para edificios aislados es de 2475 años de periodo de retorno. Así, tengamos un terremoto tan fuerte, aseguramos con un buen diseño de un edificio aislado que este edificio no tenga ningún daño. Luego vino el tema de los hospitales, ¿no? Ya teníamos ese artículo de la norma donde se permitía usar aisladores o disipadores, y el Ministerio de Salud
tener hospitales que sean seguros y que realmente puedan atender una emergencia después del terremoto. Entonces, en el 2010, la Política Nacional de Hospitales Seguros ante Desastres, y en el 2007 algunos cambios a esta política para un plan de acción de 2017 al 2021. En estos planes se insistía en que el hospital tiene que mantenerse operativo después de un gran terremoto. Y entonces se acercó logramos que esto ocurra, cómo logramos que tengamos hospitales que puedan seguir operando después de un gran terremoto. La recomendación de la mayoría de los ingenieros fue con aislamiento sísmico. Entonces, de ahí vino la nueva adenda en la que se exigía, y esto se hizo en la norma 30, pero dirigido por el Comité de la Norma 031, y se hizo al comienzo del desarrollo de la Norma 031 y se sacó como una adenda de la 030 para que sea inmediata su aplicación. Lo que se dijo es que cualquier hospital de categoría 2 o 3, es decir, de alta complejidad, que esté en las zonas de mayor sismicidad, tenía que construirse con aislamiento en la base. Hay polémica sobre esto, hay gente que dice que somos el único país en el mundo en que se exige obligatoriamente que los hospitales tengan aislamiento en la base, pero creemos que es la única forma de lograr lo que la norma siempre ha exigido, que el hospital luego de un gran terremoto se mantenga operativo. Y si bien probablemente no haya otras normas donde esto sea considerado obligatorio, en Chile todos los hospitales nuevos que son del Estado son aislados y vienen y los términos de referencia emitidos por el Estado para sus nuevos hospitales, todos piden aislamiento en la base. Sí, no es obligatoria la norma, pero se hace en todos los hospitales públicos. La nueva norma 031. La nueva norma 031 empezamos a trabajar cuando la norma vigente en Estados Unidos era la SC7 del 2010. En la SC7 del 2010 habían dos niveles de diseño, un nivel para el edificio y un nivel para el sistema de aislamiento, ¿no? El del edificio era para el sismo 475 años y el sistema de aislamiento para el sismo 2500. Estábamos empezando ya a desarrollar la norma con esas especificaciones, con dos sismos de diseño y todo, cuando salió la actualización de la norma ASC7, la del 2016. En la del 2016, para edificios aislados, solo hay un sismo de diseño, que es el de 2500 años de periodo rotor. Entonces, retrocedimos lo que habíamos avanzado y decidimos aplicar lo que dice la norma del 2016, la norma americana del 2016, y entonces en la norma peruana hay un solo sismo de diseño para diseñar tanto la superestructura como el sistema de aislamiento en edificios aislados, y que es el sismo de 2500 años de periodo. ¿Qué contiene la norma? La norma contiene requisitos mínimos para diseñar edificios aislados, metodología de análisis y diseño y también requisitos para los ensayos. En el capítulo 1, expresiones generales, objeto, definición, ámbito de aplicación, nomenclatura. En las definiciones hay gráficos donde se indica qué es el edificio aislado, que es el que está sobre los aisladores, incluyendo la plataforma.
la superestructura, que es la que está sobre la plataforma, el sistema de aislamiento, que es la plataforma aislada, más los aisladores. Bueno, están todas las definiciones. Voy a ir a avanzar un poco rápido por acá. El capítulo 2 son los requisitos generales de diseño. De aquí hemos tratado de hacer que el diseño de los proyectos con aislamiento en la base sea lo más general posible. Los aisladores son dispositivos que se producen en bastantes fábricas, pero son dispositivos relativamente especializados. Entonces, no es como comprar acero, no es como comprar cemento, ¿no? Entonces, si vamos a restringir el uso de ciertos aisladores sí, ciertos aisladores no, vamos a tener poco mercado, y poco mercado significa poca competencia significa descontrol de precios. Entonces, es decir, en el requisito general de diseño se ha tratado de que los proyectos de ingeniería de edificios aislados sean generales, es decir, que puedan aplicarse la mayoría de los tipos de aisladores que hay y que puedan aplicarse aisladores de los diferentes proveedores que hay en el mundo, de tal manera de lograr un mercado más o menos competitivo y reducir los costos de estos dispositivos. Además que así se tiene que hacer la ingeniería, ¿no? La ingeniería se tiene que hacer, digamos, sin beneficiar a nadie o con total independencia de proveedores o fabricantes. Entonces eso dice directamente el artículo 5.1. El desarrollo del proyecto de aislamiento debe ser elaborado por profesionales que actúen con total independencia de los proveedores o fabricantes de dispositivos. Es decir, no hay problema con que un profesional, digamos, tenga también un negocio de venta de dispositivos, ¿no? Siempre y cuando que el proyecto que desarrolle ese profesional no esté dirigido a que solamente puedan venderse los dispositivos que él promociona o que él representa. Entonces, por eso decimos que los profesionales deben actuar con total independencia de los proveedores o fabricantes de dispositivos. El proyecto de aislamiento debe especificar las características técnicas del sistema de aislamiento sin especificación del tipo de dispositivos, metálico, de caucho natural, de caucho con alto amortiguamiento, triple péndulo, doble péndulo, simple péndulo. Eso no debe estar en el proyecto. Y tampoco, obviamente, ni el fabricante ni el proveedor. Es decir, repito, esto es muy importante. Necesitamos que los proyectos sean genéricos, que puedan ser provistos por un gran número de empresas para generar mercado y que los proyectos sean competitivos en precio. Y además porque un buen proyecto de ingeniería no puede estar dirigido a cierto material o cierto tipo de dispositivo o nada de ese tipo. Entonces, es lo que dice en la parte anterior de la norma. El diseño debe ser independiente de fabricantes y proveedores, ¿no? La idea es que múltiples proveedores se presenten al concurso. Vamos a hacer un hospital público. Si hay una sola opción de proveedor, este proveedor va a poner el precio que quiera y eso le cuesta al Estado. Si hay 5 proveedores, 10 proveedores o lo que sea, entonces va a haber una competencia de precios y el Estado se va a beneficiar, o el propietario del hospital se va a beneficiar. Y entonces, ¿qué se debe poner en los planos? Se debe poner la rigidez y el amortiguamiento, que son las características principales y las propiedades técnicas que un diseñador necesita para diseñar la superestructura del edificio. Además, los desplazamientos máximos o mínimos, la carga axial última, los factores de seguridad y factores de modificación que vamos a ver que son más adelante.
No debe haber, repito, una marca de dispositivo, ni un tipo de dispositivo ni siquiera. Es decir, no está bien decir, acá quiero dispositivos de péndulo o dispositivos metálicos, y en el otro quiero dispositivos de caucho. Yo tengo una rigidez y un amortiguamiento, entonces el que vende dispositivos de péndulo dice, mi dispositivo con este radio y estas propiedades materiales da esa rigidez y ese amortiguamiento y ese desplazamiento que entonces lo ofrezco y cuesta tanto. Y el de caucho dice, con tal espesor de planchas de caucho, tal espesor de planchas de acero y con un núcleo de plomo de tal diámetro, logro ese desplazamiento y ese amortiguamiento, le doy mi precio. Y el que vende aisladores de caucho de alto amortiguamiento sin núcleo de plomo también hace sus cálculos y también da su precio. Y entonces el proveedor, el constructor, el dueño tiene para elegir. El diseño además debe permitir un rango amplio de productos. Entonces tenemos que, bueno, son dispositivos, por lo menos los de caucho y los de acero también, que tienen variabilidad en sus propiedades. Tenemos el caucho, que es un material natural que puede tener variabilidad en su módulo de elasticidad. El acero con el teflón que tiene en los metálicos, en los de péndulo. Digamos, el parámetro principal es la fricción, y la fricción también es difícil de controlar. Entonces, no solamente se dan las propiedades nominales, sino que el diseño de la superestructura e inclusive de la subestructura tiene que ser chequeado para que estas propiedades nominales varíen, porque como ya dije, las propiedades son variables porque los materiales son variables. Y entonces se debe definir cuál es el límite superior de propiedades efectivas y cuál es el límite inferior de propiedades efectivas, y el diseño de la estructura debe ser hecha para un envolvente considerando tanto el límite superior de propiedades efectivas como el límite inferior de propiedades efectivas. El rango está basado en desempeño y no en preferencias de proveedores. Disculpen que lo repita tantas veces. La ingeniería debe ser abierta, y eso es lo que una oficina de cálculo debe ofrecer. Debe ofrecer ingeniería de valor, debe ofrecer ingenierías abiertas que no estén dirigidas a un solo producto. Es decir, se pueden usar todos los tipos de dispositivos y que se le pueda comprar a una gran cantidad de proveedores. Bien. Vamos a pasar allá a requisitos generales de diseño. Estructura aislada es el primer capítulo de esta parte habla de las irregularidades permitidas. En el caso de edificios de base fija, hay una limitación de irregularidades, hay unas irregularidades que se llaman extremas que están prohibidas en zonas de alta sismicidad, y hay como 10 fuentes de irregularidad que están castigadas en las normas europeas. Como una estructura aislada es mucho más segura, entonces las fuentes de irregularidad que se castigan en edificaciones aisladas son menores que las que se castigan en edificaciones de base fija. Y de las 10 que hay en edificaciones de base fija, 10 o 11, algo así, para edificaciones aisladas solo mantenemos 3: piso blando, torsión y discontinuidad extrema de elementos sismoresistentes. Eso, como les digo, porque una edificación aislada está mucho mejor protegida, ¿no? Entonces puede hacerse irregular y mantener un comportamiento, un desempeño deseado. Esto permite en algunos casos, digamos, que hospitales aislados tengan la posibilidad de tener ciertas irregularidades que mejoran su funcionamiento y mejoran su estética, digamos.
Igual, igual se han aislado edificios educativos por el hecho de que, como son esenciales, en zonas de alta sismicidad no se permite ninguna irregularidad y los arquitectos necesitaban, por tema de funcionalidad, hacer ciertas cosas, darle ciertas irregularidades al edificio, y para eso se aislaron en la base y ya no hubo problema con las irregularidades. Para los edificios aislados no está prohibida ninguna irregularidad que no sea extrema. Solamente las únicas irregularidades que están prohibidas son las extremas de piso blando y de torsión. Ya, entonces estamos, digamos, hemos liberado el tema de las irregularidades bastante respecto a lo que exige la norma 030 para edificios de base fija. Además, en estos capítulos exige que el sistema de aislamiento tenga la posibilidad de ofrecer una fuerza de restitución lateral. Es decir, cuando viene un terremoto y el edificio empieza a moverse, o el edificio no, sino el piso, y cuando acabe el terremoto, el edificio regresa a su posición original, no se quede movido. Y para eso hay que asegurar que haya una fuerza de restitución que sea por lo menos 2.5% del peso, en ciertas características, en cierto desplazamiento, etcétera. No voy a entrar en detalles, pero se exige, dentro del cálculo uno debe demostrar que se cumple con esto, y el objetivo es que el edificio regrese a su posición original o cerca a su posición original después del terremoto. Las características del sistema de aislamiento también están tratadas en este capítulo. El sistema de aislamiento, los aisladores deben ser estables en las condiciones extremas del sismo máximo creíble. Si ven la forma, ven que la carga que le llega al aislador es bastante excéntrica con la carga que le llega a la base del aislador. Entonces hay unos momentos dentro del aislador y debe demostrarse en el cálculo y con bastantes factores de seguridad que el aislador es totalmente estable cuando se da el desplazamiento máximo que se puede dar en el sismo máximo que puede ocurrir. Además se exige un programa de monitoreo, inspección y reemplazo. El ambiente donde están los aisladores, en este caso es un edificio que no tiene sótano, ¿no? Pero hay que dejar un espacio para que pueda entrar alguien a mirar los aisladores. Además, hay que, junto con el proyecto, hay que presentar un plan, un programa de monitoreo, inspección y mantenimiento del sistema de aislamiento. Hay algunas recomendaciones en la norma que vamos a ver más adelante. Entonces siempre debe haber la posibilidad de inspeccionar los aislados, ¿no? Si hay que haber una altura suficiente como para que pueda entrar una persona, no necesariamente totalmente parada, ¿no? Y puede haber la necesidad de que tenga que agacharse para pasar debajo de las vigas, pero la idea es que alguien pueda entrar y mirar. Sobre el aislador se debe proporcionar un diafragma rígido. Bajo el aislador, cuando el aislador está en sótanos, se puede solamente poner un sistema de vigas, pero sobre el aislador van vigas y losa y tiene que diseñarse como un diafragma rígido. La junta debe ser adecuada para soportar el desplazamiento máximo, y aquí las juntas en edificios aislados sí son más grandes que en edificios convencionales, porque el edificio aislado no se mueve con el piso, mientras que el edificio vecino sí se mueve con el piso. Y como vamos a ver más adelante, el movimiento del piso en el gran sismo, en el sismo máximo creíble, puede llegar a 40 centímetros. Entonces las juntas normalmente hay que separarlas por lo menos, el edificio aislado hay que separarlo por lo menos 40 centímetros del edificio no aislado. Entonces, la junta de separación sí tiene que tener un buen cálculo, porque si se llega a chocar el edificio aislado con algo,
Entonces el aislamiento pierde su eficiencia y el edificio tiene problemas, como vamos a ver más adelante. Puede tener problemas, como vamos a ver más adelante. También se habla de las combinaciones que hay que utilizar para diseñar la estructura y el aislador mismo. Y la instrumentación. Para edificios públicos se piden por lo menos 3 acelerómetros, una estación acelerométrica, pero por lo menos 3 niveles de medición, uno en el suelo, para saber, digamos, las características del sismo propiamente dicho, otro sobre el nivel de aislamiento y otro en el techo. Eso es obligatorio para edificios públicos. Cuando son edificios privados aislados, solamente se exigen dos aisladores, uno en el nivel de terreno y uno en el nivel superior, pero no estaría mal que esto se extienda también a edificios no públicos. También se exige, también está escrito en la norma que cada 2 años se hace una inspección al sistema de aislamiento. Esta inspección tiene como fin evitar que el sistema de aislamiento esté trabado. Ver, bueno, que los aisladores estén bien y ver que nadie haya hecho algún propietario del edificio haya hecho alguna cosa que trabe o que dificulte, digamos, el movimiento del edificio aislado. El edificio aislado tiene que estar aislado de todo lo que está fijo al piso. Pues aquí ven estas grandes juntas, entonces puede ser que en 2 o 4 años la gente se olvide de lo que del objetivo de estos grandes espacios y decida pues plantar un jardín ahí, ¿no? Entonces eso, bueno, es un poco exagerado el ejemplo, pero eso es lo que se trata de verificar en la inspección de cada 2 años, que no haya ningún cambio que genere que el sistema, que el edificio aislado esté en contacto con la zona no aislada o con el terreno y que el aislamiento deje de ser eficiente. Entonces, la norma exige que cada 2 años vaya un ingeniero, mire, la junta está bien, está en correcto su tamaño, las tuberías están bien, tienen digamos, la capacidad de deformarse en la unión del edificio aislado con el no aislado, etc. Luego también se hablan de las propiedades de los dispositivos. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los ensayos, pero las propiedades más importantes, como dije, son la rigidez efectiva y el amortiguamiento efectivo. Y ya, vamos a pasar esto. Luego, bastante importante, esto proviene de la norma del 2016, la norma americana del 2016, se aplicó a la norma peruana, son las propiedades que modifican las características de los efectos que pueden modificar las propiedades de los dispositivos. Son varios, por ejemplo, el envejecimiento y las condiciones ambientales. Un aislador, tú lo fabricas, lo pruebas a la semana y lo instalas. Y el terremoto viene 20 años después. Entonces, en ese tiempo, las propiedades del caucho pueden haber variado y ese es uno de los modificadores que se aplican. También las condiciones ambientales, mucho calor, mucho frío, humedad, etcétera, pueden modificar el caucho o el acero, y también debe considerarse eso. Otros efectos que generan cambios en las propiedades de los aisladores son el calentamiento, la velocidad de carga y el scrying. La velocidad de carga, por ejemplo, cuando uno hace un ensayo, la mayoría de los laboratorios son máquinas medias complejas, porque tienen que generar desplazamientos laterales cuando están aplicando cargas verticales muy grandes.
¿no? Las cargas verticales que hay sobre un aislador en un edificio de 15 pisos pueden ser 1.500 toneladas. Entonces, tienes que en la máquina de ensayo tienes que estar aplicando 1.500 toneladas y al mismo momento dándole un desplazamiento horizontal. Entonces, normalmente estas máquinas, la velocidad de carga no es muy alta, son ensayos lentos. Y se sabe por otros ensayos que sí se han hecho a velocidad que especialmente los aisladores de caucho con núcleo de plomo sí varían sus propiedades cuando se ensayan a velocidad, y en un terremoto probablemente el desplazamiento sí sea más o menos rápido. Entonces este es otro factor que modifica las propiedades de los aisladores e inclusive el proceso de fabricación. Entonces, la norma indica que las propiedades nominales deben ser afectadas o deben ser modificadas por unos factores lambda para obtener las máximas y las mínimas. Entonces hay un factor lambda máximo que es para conseguir los upper bound de las propiedades y un lambda mínimo que es para conseguir los lower bound de las propiedades, y la estructura, como ya dije antes, debe ser diseñada para ambas, ¿no? Para resistir un envolvente de los peores casos. Estos lambdas se ha decidido no dejar al libre albedrío del proveedor, ¿no? Se basa en información del proveedor, pero tiene límites definidos. Hay unas tablas en la norma que dicen que es un proveedor con mucha experiencia, ¿no? Como DIS, por ejemplo, el mismo Robinson, puede usar algunos factores de modificación un poco menores, que si es un proveedor que está recién diseñando o recién fabricando aisladores, ¿no? Y además, para definir estos factores lambda, el proveedor tiene que cuando quiere vender sus aisladores, tiene que enviar información de los ensayos que ha hecho, y si no tiene ensayos, si no tiene suficientes ensayos, entonces debe usar los factores máximos o el dispositivo no es factible de utilizarse. Eso es lo que pasa cuando aplicamos los factores de modificación. El máximo es el nominal de la curva verde, el máximo es la curva azul, el mínimo es la curva roja, ¿no? Y se hace una vez por separado, tanto para el límite superior como para el límite inferior, y se diseña con los valores máximos, desplazamiento, fuerza de aceleración, es decir, con la envolvente máxima que se obtiene para tanto utilizando el límite inferior como el límite superior. Este es un tema bastante, esto de los lambdas es un tema bastante importante, ¿no? Y la norma tiene que respetarse. Es decir, la norma tiene unos valores que son lo mínimo que se puede usar como valor de modificación. Y si viene pues el mejor fabricante del mundo de aisladores de caucho, que creo que es Bridgestone, y nos dice, no, mi aislador no tiene ninguna variación, eso va a pasar 100 años y va a seguir manteniendo exactamente sus mismas propiedades, nosotros le podemos creer, puede ser muy verdad, pero igual tiene que aplicar las tablas de la norma. Las normas están para cumplirse, son la ley, digamos, para este tipo de diseños. En el capítulo 3 se define el movimiento del terreno que hay que utilizar para el diseño. El aspecto de diseño se va a obtener mediante un estudio de sitio o empleando las indicaciones de la norma 030. La norma 030 tiene aspecto de diseño para las diferentes zonas y los diferentes tipos de suelo, pero corresponden a un sismo de 500 años de periodo de retorno. Para diseño de edificios aislados tiene que ser un sismo de 500 años de periodo de retorno.
Y aquí sí hay una exigencia que es bien importante para el diseño de edificios aislados. Si uno va a construir un edificio aislado, el estudio de suelos tiene que incorporar, además de los ensayos convencionales, un ensayo de microtrepidación, porque tiene que haber alguna forma de estimar el periodo natural del suelo, para que no pase lo que vamos a mostrar ahora. Entonces, esta tabla está en la norma. Si el periodo que se obtiene por el ensayo de microtrepidación es menor que 0.15 segundos, trabajamos con el espectro de bocadura. Si es menor que 0.6 segundos, trabajamos, y mayor que 0.4, trabajamos con el espectro de suelo S3, suelo blando. Hasta aquí no hay problema. Hasta periodo del suelo 0.6 podemos utilizar los perfiles de suelo de la norma. Pero si el periodo del suelo sale en este ensayo de microtrepidación sale mayor a 0.6 segundos, entonces hay que hacer un estudio de sitio y hay que desarrollar un espectro específico para ese sitio. No se deben usar los espectros de la norma. Y aquí está la diferencia entre el espectro de 0.30 y el espectro de 0.31, que es la diferencia entre el sismo de 500 años y el sismo de 2500 años, que no es 5 veces más, es solamente 1.5 veces más. El factor de uso ya se vuelve 1, al final de cuentas es como lo mismo porque el sismo lo está amplificando. Entonces amplificar el sismo y además usar un factor de uso diferente a 1 ya es no es justificable. Vamos a ver más adelante que si el edificio tiene ciertas irregularidades o tiene es de más de 4 pisos o tiene más de cierta altura, etcétera, se tiene que hacer un análisis tiempo-historia. Entonces, para hacer análisis tiempo-historia hay que tener registros de aceleración del suelo, ¿no? Y si no hay suficiente, tienen que ser 7 registros por lo menos, 7 pares de acelerogramas. No vale el norte como uno y el este como otro. No tienen que ser 7 pares de acelerogramas. Si no tenemos tantos acelerogramas para el sitio o para sitios similares, podemos usar eventos representativos del sismo máximo creíble y las condiciones locales. También se permite escalar registros por factores únicos o usar escalamiento de frecuencia para probar señales espectrocompatibles. Y finalmente también se permite utilizar señales creadas, señales sintéticas. La cuestión es que el análisis tiempo-historia tiene que hacerse con 7 pares de acelerador. Eso es lo que acabo de decir. Pueden ser sismos reales, pueden ser sismos sintéticos, artificiales, y pueden ser sismos que den el espectro que queremos que den, es decir, espectro compatible, señal espectro compatible. Sobre este capítulo 3, cómo obtener las señales para el análisis tiempo-historia, algunos comentarios. Los acelerogramas de la costa del Pacífico, obtenidos tanto en Perú como en Chile, se ve en la gráfica arriba que son de alta frecuencia. Veamos una hora, pero todavía me falta un poquito. Son de alta frecuencia, mientras que los sismos en América del Norte, tanto uno obtenido en Northern Chusa como uno obtenido en México, en el Distrito Federal, son de baja frecuencia, es decir, y exige mayores desplazamientos. Esto es lo que quería mostrarles, que para sismos peruanos, esta característica que tiene la señal y que depende pues de la zona donde están los sitios donde se van a producir los terremotos, que son las placas tectónicas donde se juntan, ¿no?
Por estas características, los sismos peruanos tienen las características que les mostré y son diferentes a los sismos de Norteamérica. Y esto, analizando muchas señales en Perú, en Chile, en Colombia, se ha encontrado que el desplazamiento en algún momento se hace constante. Para edificios de periodos altos ya no amplifican más el desplazamiento. Entonces hay como desplazamientos máximos que no se van a sobrepasar en edificios aislados que para suelo 1 y zona 4 se pueden estimar en 42 centímetros. En Estados Unidos, por ejemplo, esta parte plana del espectro de desplazamientos también existe, pero ocurre para periodos de más de 8 segundos, de 10 segundos, de 12 segundos, depende del suelo. Es una gran diferencia y lo que nos indica acá es que los sismos peruanos no van a tener demandas muy altas de desplazamientos. Entonces, no necesitamos acomodar grandes desplazamientos y por lo tanto cualquier tipo de dispositivo va a ser bueno para aislar nuestros edificios peruanos. Hay algunos tipos de desplazamientos de dispositivos que permiten desplazamientos mucho mayores y puede ser que sean útiles para ciertas zonas en Estados Unidos, pero aquí en Perú no tendrían, digamos, ninguna ventaja sobre los aisladores de caucho, por ejemplo, que permiten tranquilamente desplazamiento de 50 centímetros. Y el otro tema que quería tocar acá como comentario es y por eso es que se pide este ensayo de microtrepidación, es que si por alguna razón el terremoto tiene un espectro como el que se muestra acá, un espectro de aceleraciones como el que se muestra acá, tendríamos que tener mucho cuidado al aislarlo, porque si lo llevamos de un periodo, por ejemplo, la línea roja que es del Distrito Federal en México, si lo llevamos de un edificio de 1 segundo de periodo a un edificio de 2,5 segundos de periodo, lo que estamos haciendo es aumentarle la demanda y no reducírsela, que es lo que se desea en un edificio aislado. Por eso, cuando se tienen resultados altos de periodo en esta prueba de microtrepidación, se exige el estudio de suelos para obtener el espectro y de esta manera ver si el aislamiento es efectivo o no, o de repente hay que aislar hasta periodos de 4,5 segundos. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, el análisis para estructuras aisladas. Hay 3 métodos de análisis, igual que se permite en la norma 030, el de fuerzas estáticas equivalentes, dinámico espectral y dinámico tiempo histórico. Lo único que tanto el de fuerzas equivalentes como el dinámico espectral tienen bastantes limitaciones, ¿no? Primero, no se puede utilizar en zona 4 para suelos AC2 y AC3, ni en zona 3 para suelo AC3. Además, tienen que ser sistemas y edificios regulares de máximo de 4 niveles y 20 metros de altura, y con un amortiguamiento efectivo menor o igual a 30%. Además, la condición para los periodos de estructura aislada, TM, y estructura fija debe ser el que se muestra ahí, ¿no? TM, el TM tiene que ser menor a 5 segundos y debe ser mayor, es decir, el TM de la estructura aislada debe ser menor a 5 segundos y debe ser mayor a 3 veces el periodo de la estructura de base fija. Este 3 es un número interesante porque cuando tenemos una diferencia de 3 entre el periodo del edificio de base fija y el periodo del edificio de base aislada, el edificio aislado, estamos asegurando que haya un desacoplamiento real entre el movimiento del suelo y el edificio y se logre una mejor eficiencia con
los con los edificios con base aislada. El análisis tiempo-historia no tiene ninguna restricción en su uso, es decir, puede ser para edificios irregulares de mayor altura. Acá en Perú hemos aislado edificios hasta 17 pisos y el aislamiento es efectivo. Pero los resultados sí se tienen que amplificar a lo que se tiene en los análisis más simplificados. Eso lo vamos a pasar rápido, porque si no me voy a demorar demasiado. Procedimiento de fuerzas estáticas equivalentes. Aquí son fórmulas muy sencillas que le permiten, sin hacer un análisis muy complejo, obtener las propiedades del periodo del edificio aislado, el desplazamiento del edificio aislado, etcétera, ¿no? Pero como son fórmulas sencillas y es todo muy simplificado, entonces por eso se permite, tiene restricciones para utilizarlo, ¿no? Además, el amortiguamiento también se usa para reducir las fuerzas y se calculan desplazamientos máximos, etcétera. La carga se distribuye de una manera bastante similar en los pisos. Para el diseño de la estructura se distribuye de una manera bastante similar al método estático de un edificio base fija. Se calcula el cortante en el interfaz de aislamiento y se distribuye con fórmulas parecidas a la de la norma 030. La fórmula que ven al costado, ¿no? Ese sería el cortante, BST sería el cortante de la base de un edificio no aislado, pongamos que después se distribuye en los pisos de una manera similar a como se hace para edificio de base fija. También hay recomendaciones de usar valores R, como la idea es que no haya daño, que el edificio se mantenga operativo luego de un gran terremoto. Entonces se tiene que usar valores de reducción de la fuerza sísmica bajos. Y el máximo que se permite para superestructuras 2, porque se ha comprobado en diferentes estudios que la sobreexistencia de un diseño hecho con una norma sísmica es aproximadamente 2. Es decir, que el edificio resiste aproximadamente el doble del cortante basal para el que uno ha diseñado. Entonces, utilizando un factor de reducción de 2, el edificio prácticamente se va a mantener elástico. Y esa es la idea, que no haya daño. Pero igual, para tener mayor seguridad, el sistema de aislamiento propiamente dicho se diseña con un factor de reducción de 1, es decir, no se reduce. Y los elementos de la subestructura también con un factor de 1, porque bueno, no están aislados del piso y se quiere mantener un nivel de seguridad similar al edificio aislado. Cuando utilizas el método estático, la deriva máxima permitida es 0.0035 y si comparan con lo que se permite para un edificio base fija, que es 0.007, es la mitad. Y además de ser la mitad, es para un edificio, para un sismo mucho más fuerte y bueno, el factor de reducción no juega acá. Entonces se permite como deriva máxima, desplazamiento relativo máximo 0.0035, que es la mitad que para un edificio base fija, y esto es además para un sismo mucho más fuerte que el que se utiliza para diseñar una edificación de base fija. Esto va a asegurar una reducción fuerte del daño, es decir, prácticamente que no haya daño. Otras recomendaciones cuando uno usa
método estático es que el cortante en la base sea por lo menos igual al mínimo de la norma 0.30 y además que sea más que el cortante que pueda generar la carga de viento amplificada. En el análisis dinámico, el método simple, más simple es el espectral modal, el modal espectral. Para eso hay que hacer un modelo en 3D del edificio. En la norma 0.30 se puede colocar el 100% de la carga del sismo en una dirección y 0% en la otra. Para una edificación aislada se exige que si colocamos el 100% del sismo en una dirección, además no el sismo de 475 años, sino el sismo de 2500 años, en la otra dirección coloquemos por lo menos el 30%. ¿No? Y recuerden de nuevo que estamos usando el sismo máximo creíble de 2500 años del periodo de retorno. Además, debe considerar el modelo el efecto P delta del desplazamiento de los aisladores, que es bastante fuerte, que son entre 40 centímetros, de repente más. Y se debe calcular el desplazamiento en todas las direcciones, el desplazamiento vectorial, el desplazamiento total, y un gráfico que se ha obtenido en análisis, o también que también se han obtenido este tipo de gráficos en sitios reales, en terremotos, en edificios aislados, es más o menos lo que se muestra a la derecha de la pantalla. La superestructura debe ser diseñada con una fuerza menor al 90% del análisis estático. Si el análisis estático, por lo menos, si no lo vas a usar para diseñar el edificio, lo vas a usar para tener un límite inferior del cortante basal que vas a utilizar para el diseño del edificio. Y el desplazamiento del sistema de aislamiento no debe ser menor que el 80% del desplazamiento máximo que obtuviste en el análisis. El análisis estático, entonces, lo que te da son ciertos límites para digamos, tener factores de seguridad adicionales. La fuerza, bueno, esto lo vamos a hacer rápido. Hay algunas formas de calcular fuerzas en la superestructura, y también en el método modal espectral también se permiten deformaciones máximas o heridas máximas de 0.0035, igual que en el estático, pero para tiempo historia es un método un poco más exacto. Se permite un poco de heridas un poquito más altas, 0.0045. Igual estamos del lado de mucha seguridad por el gran sismo que estoy utilizando y por el pequeñísimo, la muy pequeña deformación que se está permitiendo. El otro tema, y que no está tocado de repente en futuras versiones de la norma, lo tocaremos, es limitar las aceleraciones en los pisos, porque las aceleraciones en los pisos son los que generan daño no estructural y daño en los contenidos. No está en la norma, como dije, pero normalmente en las especificaciones técnicas o en los términos de referencia para hacer un diseño de un edificio aislado, el cliente con el supervisor y probablemente con el proyectista definen unas aceleraciones máximas o unos objetivos de desempeño que incluyen aceleraciones máximas, medidas máximas, etc. ¿No? Y aunque no está en la norma, probablemente sí sea una exigencia para un proyecto específico. Esto es un poco difícil de cumplir en estos momentos porque no hay tanta experiencia en diseño de edificaciones aisladas. Pero la norma exige que un diseño de una edificación aislada, que es un diseño un poquito más complejo que un diseño de una edificación de base fija, tenga una revisión por otro ingeniero estructural diferente al que hizo el proyecto.
La revisión debe ser hecha por ingenieros civiles colegiados y habilitados independientes del diseñador y proveedor de dispositivos y que tenga experiencia en diseño de edificaciones aisladas. ¿Y qué debe revisar? Debe revisar los criterios de diseño, el diseño preliminar, la selección de los dispositivos, la revisión de la información técnica de los aisladores y de los factores de modificación de sus propiedades. Vuelvo a insistir que es bien importante esto, porque hay mucha presión de proveedores de decir, no, mis dispositivos son mucho mejores, no tengo por qué usar factores de modificación tan altos, pero lo que dice la norma es lo que debe hacerse. También tiene que verificar el programa de ensayo de los prototipos y el diseño final del sistema estructural. Luego el capítulo 8 habla de los ensayos. Solo va a pasar rápido, ¿no? Hay dos tipos de ensayos: los aisladores prototipos, que tienen que someterse a un plan de ensayo bastante más fuerte, y son dispositivos que después ya no se usan en la obra, que solamente se fabrican para ser ensayados como prototipos. La idea de esto es que el proveedor recibe las especificaciones que ha puesto en el plano el diseñador y dice: yo para lograr este desplazamiento con esta rigidez y este amortiguamiento necesito tales propiedades, tales dimensiones en mi aislador, o tales propiedades en mi aislador, tales propiedades de mi caucho, tal fricción o lo que sea, ¿no? Entonces hace sus cálculos en el papel y dice: este es el aislador que va a cumplir con lo que pide el proyectista. Pero eso para el proyectista o para el proyecto no es suficiente. El proveedor tiene que demostrar que ese aislador que él cree que va a cumplir, cumple. Y para eso son los aisladores de prototipo. Entonces fabrica dos aisladores con las características que él cree que necesita para cumplir con las propiedades especificadas por el proyectista, y los ensaya, ¿no? Y si cumple con ciertas cosas y está en ciertos límites, dependiendo, es decir, cercanos a las especificaciones del proyectista, entonces funcionan y empiezan a fabricar los que sí van a ir a obra con esas características. Es decir, el prototipo lo que hace es comprobar que el diseño en papel del proveedor está cumpliendo con las propiedades que exige el proyectista. Pero además, cuando ya empieza a fabricar para obra, todos los aisladores, y eso está en la norma, tienen que ser probados. Son ensayos menos duros, digamos, que los que se hacen para los prototipos, pero demuestran pues que hay cierta uniformidad entre los aisladores y que todos estén dentro de los límites requeridos por la obra. Ya bueno, no voy a detenerme en la parte de qué ensayos se pide para los prototipos. Está en la norma, dice cuántos ciclos, a qué nivel de procesamiento, a qué carga, etcétera. Lo que también dice la norma es que hay casos en que uno puede evitar hacer los prototipos, y es cuando el aislador, las propiedades del aislador que se pide para la obra son similares a propiedades que este mismo fabricante ha obtenido para aisladores que ha fabricado por otro lado, digamos, para otra obra. Y lo que dice abajo, no se requiere ensayar un dispositivo exactamente igual por el mismo fabricante con iguales o más estrictos procedimientos de fabricación, a menos que su demanda sea mayor, ¿no? Es decir, hay una salida para no hacer prototipos. Tiene que haber pruebas de que ellos han fabricado ya un dispositivo que va a tener las propiedades que se quieren en obra, y que este dispositivo va a tener menos desplazamiento o similar desplazamiento, menos carga, y va a ser fabricado
iguales o más estrictos procedimientos de fabricación que los que se probaron o se usaron para proyectos anteriores. Entonces, esto podría llegar a aplicar, hasta ahora casi todos nuestros proyectos sí exigimos prototipos, pero podría llegar a aplicar para empresas como DIS o como Robinson o algunas otras que tengan un gran número de aisladores fabricados. Ya bueno, las propiedades, se tiene que calcular para cada ciclo de carga, eso es cómo se sacan las propiedades en el ensayo y cómo se verifica la calidad de los ensayos. Lo voy a pasar. Y luego, como dije, los aisladores de obra se prueban todos y para que sean aceptados, la rigidez y el amortiguamiento que se obtienen en los ensayos no pueden tener una variación de un aislador, no pueden tener una variación mayor al 20% de lo que piden las especificaciones, y en promedio, es decir, promediando todos los aisladores del edificio, no pueden tener una variación de más del 10% de lo especificado por el proyectista como promedio. Aquí les muestro un ensayo de un aislador. Es un ensayo hecho en un laboratorio en Italia, aisladores que se usaron para, bueno, prototipos no se usaron, pero son del hospital de policía. Y en el siguiente gráfico se ve cómo se va produciendo la curva fuerza de formación. Y se ve pues que hay que es una curva bastante estable, que es lo que se requiere para aceptar los aisladores, ¿no? Son 3 ciclos y la curva es prácticamente la misma. Bueno, eso es más o menos de la norma. Ahora vamos a hablar algunas cositas de la experiencia que hemos tenido diseñando edificios aislados, ¿no? Primero, ¿cuál es el talón de Aquiles del sistema aislado? Creemos que es que el sistema aislado va a funcionar muy bien, a menos que haya algún problema con la separación física real que debe existir entre el edificio aislado y todo lo que está unido al terreno que se mueve en el sismo. ¿Por qué? Porque la superestructura de un edificio aislado es menos resistente y menos rígida que la de un edificio convencional. ¿Por qué? Porque se diseña para una demanda menor, a pesar de que el sismo es mucho más alto y que el R es mucho más bajo. Igual la demanda final sale menor que en un edificio convencional. Entonces, probablemente se diseñe, la superestructura sea más débil que la de un edificio convencional porque se espera una demanda mucho menor. Pero ¿qué pasa si esta demanda mucho menor no es real? Y el edificio se bloquea por alguna razón y la demanda se convierte en la misma demanda que tendría un edificio de base fija. Entonces, ese es el problema y eso es un tema que hay que chequear en el proyecto y en la construcción. ¿Cuándo puede pasar eso? Cuando la junta de separación no es suficiente, entonces hay un choque y eso genera grandes demandas en el edificio aislado, que como ya les dije es un poco débil. O cuando hay un derrumbe de un talud vecino que bloquea el movimiento del edificio aislado. O cuando el edificio vecino es débil y no va a soportar el sismo de 2500 años y el derrumbe bloquea el movimiento del desplazamiento aislado, del edificio aislado. O cuando el muro de contención del vecino no está diseñado para 2500 años, tiene problemas y también genera bloqueos en el edificio aislado. Entonces hay varias cosas que considerar y es
y es, digamos, el problema más grande que puede ocurrir en un edificio aislado en un gran terremoto, es que por alguna razón externa o anexa o vecina al edificio, se bloquee, no pueda desplazarse como debe y el aislamiento no funcione y el edificio finalmente funcione como base fija, y eso va a generar daño porque el edificio no está diseñado para soportar las demandas de un edificio base fija. Para terminar, vamos a ver algunos ejemplos de diseños hechos en la oficina de Prisma, donde se ha tenido que resolver algunos problemas para que los edificios aislados funcionen como esperamos que funcionen. El edificio INEM no lo diseñamos en Prisma. El edificio INEM fue diseñado por otros proyectistas, pero hubo algunos requerimientos del constructor que digamos, contrató a Prisma para hacer algunas, no modificaciones al proyecto, sino generalizar un poco el proyecto, porque el proyecto estaba dirigido a solamente utilizar un tipo de aislador, un tipo de dispositivo, y el contratista, que era Arañi Montero, no le parecía que eso estaba bien. Entonces Prisma trabajó algunas otras opciones y también algunas otras cosas que vamos a mostrar ahora. Es un edificio de 9 sótanos, un edificio de 3 sótanos. En el primer sótano hay bastante uso hospitalario, por lo tanto se decidió aislar debajo de este primer sótano, y eso ya trae problemas porque hay unos muros de contención muy altos en volado. Aquí se ve ese tema. Aparece un muro de contención de 4 metros de alto, envolado, y que además debe soportar el empuje que se genera cuando ocurre el sismo máximo creíble de 2.500 años. Es decir, en un sismo el empuje del suelo aumenta y en el sismo máximo creíble aumenta bastante. Entonces, el diseño de este muro de contención envolado para soportar el sismo máximo creíble, porque si lo diseñamos para soportar un sismo menor, entonces no sería consistente. Tiene sus complejidades y hay que hacerlo con cuidado. Los objetivos de desempeño eran deriva máxima 3 por 1000 y aceleración máxima en cualquier piso 0.2 G. Es decir, objetivos de desempeño muy exigentes. Y además, estos son para sismos del periodo rotor, 2.500 años. Y que la interfase de aislamiento nunca tenga ningún problema, ¿no? Es decir, objetivos de desempeño muy exigentes. Además había otro problema, que había un requerimiento de muros de concreto de espesor 60 centímetros para los cuartos donde trabajan equipos que producen radiación, ¿no? Equipos de imágenes que producen radiación. Entonces estos grandes muros, que tienen como función proteger el exterior de estos cuartos de la radiación, generaban una restricción muy grande, una rigidez muy grande en el edificio, y eso no es bueno cuando tienes edificios aislados, porque se generan tracciones en los dispositivos, y las tracciones y los dispositivos no son buenos para soportar tracciones. Son muy buenos para soportar compresiones, pero soportan poca tracción. Entonces esto se tuvo que arreglar, y lo que se hizo fue aislar los muros de concreto adosados a los pórticos, aislarlos tanto en la parte superior, es decir, en el techo, como de las columnas, y de esta manera estos grandes muros no afectaban el comportamiento de la estructura aislada. Y además había otro problema, ¿no? Que habían, por la forma del pórtico y por
como ustedes ven, el paño extremo es muy cortito, entonces la columna extrema tiene muy poca carga axial por gravedad. Y cuando viene el sismo, la carga axial por sismo sí es importante. Entonces, la carga axial por gravedad era menor que la carga axial por sismo y se generaban tracciones. Entonces, lo que había que hacer ahí era reducir la carga axial por sismo, porque la carga axial por gravedad no la puedes aumentar. Y para reducir la carga axial por sismo, lo que se hizo fue reducir la rigidez de las vigas que llegan a esas columnas. De esta manera, estas vigas transmiten menos fuerza cortante a las columnas por sismo y generan axiales de sismo más pequeños, que son menores que los axiales de gravedad, y por lo tanto todos los elementos, todos los dispositivos estarían sometidos a compresión, que es lo deseable. Además, como ya dije, el proyecto estaba diseñado para usar péndulos triples de fricción. Es un dispositivo que solo produce, están patentados y que solo produce una empresa en el mundo. Por lo tanto, si iban a comprar estos péndulos triples de fricción, tenían que comprarle solo a esa empresa, no había posibilidad de competencia en precios, ni de competencia en calidad, ni de nada. Entonces el proyectista decidió que necesitaba otras alternativas, y Prisma desarrolló diseños que cumplían los objetivos que vimos hace un rato, tanto con péndulos de fricción simples o dobles que ya no están patentados y que pueden ser fabricados por cualquier empresa, y con aisladores de goma con núcleo plomo más deslizadores. Y con los tres tipos de dispositivos se logró los desempeños exigidos: la deriva de menos de 3 por 1000 y las aceleraciones de menos de 0.2 G. Eso significa que no había justificación alguna para dirigir el proyecto a utilizar solamente un tipo de aislador que solamente vende una empresa y que por lo tanto no permite un concurso de precios para la provisión de estos aisladores. En un segundo caso, el Hospital de Policía Nacional del Perú es un hospital nuevo para la policía que se ha construido adyacente al hospital existente en la Avenida Brasil, un terreno que tenían ahí. Es un hospital muy moderno y bueno, según las exigencias de la norma, tiene aislamiento en la base. Esto sí fue diseñado íntegramente por Prisma. El bloque hospitalario, el modelo, los desempeños que se lograron es de deriva máxima de 2.8 por 1000 y aceleración máxima 0.28 G. También muy buenos desempeños, van a asegurar que no haya daño y que los contenidos se mantengan operativos luego del terremoto. Se han considerado los rangos para controlar, para evitar los daños y lograr la operatividad continua, tanto en vejías como en amortiguamiento, y tanto para propiedades en límite superior como propiedades en límite inferior, controlando de esta manera la deriva y también controlando la aceleración. También para rigidez en rango límite inferior, límite superior, amortiguamiento en límite inferior, límite superior. También se han obtenido aceleraciones del máximo 0.32 G, que es muy bueno. En el hospital de Yata, aquí hay otros problemas. El problema principal era la topografía del terreno. Aquí no era factible aislar todo el hospital, porque no sé si ven mi cursor, pero en esta zona se hubiera generado un muro de contención si hubiéramos aislado esta zona.
se hubiera generado un muro de contención de más de 6 metros de altura, que tenía que ser diseñado con la presión del edificio más el sismo de 2500 años, y eso era muy difícil de hacer. Por lo tanto, el partido que se tomó es hacer lo que está en cian, dibujado en cian, con base fija, y hacer lo que está diseñado en verde con estructura aislada. Otro ejemplo, que ya estamos terminando, es el hospital de Ilava en Puno. Aquí es un hospital bastante extendido en área y se hicieron en la superestructura, se hizo en varios bloques, pero para no tener juntas grandes y para tener un mejor comportamiento, la plataforma de aislamiento se hizo en un solo bloque. Una sola plataforma de aislamiento sin juntas, sobre ella los 5 bloques del edificio. Están graficados acá, ¿no? Los bloques de atrás son de 3 pisos, los bloques de adelante son de 2 pisos, y por lo tanto la distribución de los aisladores también está definida de tal manera de que la parte que tiene más pisos, que tiene más peso, tenga aisladores de más rigidez, y la parte que tiene menos peso tenga aisladores de menos rigidez, de tal manera de tener un comportamiento centrado, sin torsiones y sin problemas cuando venga el sismo. Se usaron aisladores y deslizadores, y en promedio se obtuvo una curva un poquito más plana que si solamente se hubieran usado aisladores. Y el desempeño que se obtuvo son derivas de 3 por 1000 y aceleraciones máximas de 0.25 G, que es muy adecuado para cumplir con que no hayan daños y los edificios se mantengan operativos luego del terremoto. Un caso en la Católica, un edificio de 9 pisos y 3 sótanos. Gracias. De ciencias sociales en la Católica. Es un edificio más o menos alto, entonces, y con bastante carga en los aisladores, entonces el diseño fue bastante cuidadoso. Esa es la distribución de los aisladores, el modelo y los desempeños obtenidos, deriva máxima nuevamente 3 por 1000. Eso todo para tiempo-historia, ¿no? Análisis tiempo-historia, por lo tanto, la norma permite 4.5 por 1000, estamos en muy buen... Están muy bien controladas las deformaciones y por lo tanto estamos seguros que no habrá daño en un gran terremoto. Esto es un ensayo, es una máquina que ensaya 2 aisladores a la vez. En Malasia son aisladores de fábrica Robinson Seismic. Estas son las gráficas que se obtuvieron, ¿no? Conclusiones, ya para terminar. El diseño de los servicios aislados debe garantizar la continuidad de los servicios durante y luego sismo de gran magnitud. Debe desarrollarse independientemente de las marcas de los dispositivos. Debe expresarse en rango de propiedades aceptables. Debe permitir la libre competencia de los proveedores. Debe asegurar la inmunidad del sistema de aislamiento a posibles obstrucciones en el interfaz de aislamiento, lo que dijimos que era el talón de Aquiles del sistema. Conclusión, los procedimientos sencillos de la norma 031 permiten estimar con razonable aproximación la respuesta estructural. Y la norma 031 permite proyectar edificios aislados que en sismos muy grandes, periodo de retorno de 1500 años, continuarían funcionando plenamente, es decir, continuarían totalmente operativos, debido a que estarán prácticamente sin daño, ni en la estructura ni en el contenido. Y eso se obtiene de experiencias ya diseñadas, digamos, de edificios ya diseñados, donde vemos que el desempeño obtenido es muy bueno, deformaciones muy pequeñas y aceleraciones muy pequeñas. Bueno, les agradezco la atención y esto es para llamar la atención de que si bien tenemos normas bien trabajadas y
y bien justificadas, y que si se aplican van a generar edificios bien construidos y que van a tener buen comportamiento. El problema es que hay este tipo de casos donde las normas simplemente no las aplican, ni las conocen, ni les interesa, y esto es algo que hay que empezar a evitar, ¿no? Las normas son buenas y hay que aplicarlas. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, ingeniero. Solamente clara su exposición de beneficio de muchos profesionales y estudiantes que están acompañándonos en esta noche. Afortunadamente, el foro se pudo desarrollar con total normalidad, a pesar de que unos 2 o 3 minutos fuera del sistema. Vamos a continuar vamos a continuar con el rol de preguntas. Tenemos en el chat algunas preguntas que tal vez vale la pena que las pueda responder el ingeniero Marcos Tigma. A ver, ¿cuál es el chat? Ya. En el chat, sí hay... Hay una primera que dice, de Jonathan Alcántara. Le leo, si bien es cierto, se busca que los hospitales queden operativos después de un terremoto,